la bendición que nos da de estar con ustedes aquí, compartiendo su palabra. Saludos a todos ustedes, saludos a sus pastores, están en nuestras oraciones. Amados hermanos, queremos expresarles nuestro sincero pésame y lamento por la partida del hermano Miguel de León, padre de su pastor, el hermano Eddie. Oramos al Señor que Él fortalezca sus corazones y los consuele para que puedan seguir adelante en medio de toda esta crisis que están enfrentando. Estaremos orando por ustedes. Bien, vamos a compartir con ustedes el mensaje que el Señor tiene y hemos titulado a esta palabra Una esperanza gloriosa en tiempos de pandemias. Mis amados hermanos, ustedes y yo somos parte de una generación que será recordada por haber vivido una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años de nuestra historia. En unas décadas se estará hablando de nosotros como la generación que fue golpeada por esta pandemia del coronavirus y por todos los desafíos que ella trajo a nuestras vidas. Y aunque es cierto que ya se está hablando de una vacuna que vendrá a poner fin a los contagios del virus, lo cierto es que por el momento el COVID-19 sigue azotando nuestro mundo. Sigue azotando nuestro mundo duramente, mis hermanos. Los contagios no se detienen, al contrario, están yendo en aumento. Se estima que hay aproximadamente 23 millones de personas en el mundo contagiadas con este virus. Y aunque 15 millones de personas se han recuperado de esta enfermedad, también es cierto que nos estamos aproximando al 1.000.000 de personas fallecidas a causa de este virus. La Organización Mundial para la Salud ha estimado que la pandemia estará terminando aproximadamente en 2 años. Y eso significa que la pandemia continuará golpeando la salud de los seres humanos. La pandemia continuará golpeando la vida de todos aquellos que nos enfrentamos a esta dificultad. La pandemia seguirá azotando la economía. La pandemia seguirá azotando la vida directa de las personas y de las familias, afectando su mente y afectando sus emociones y todo su entorno. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, aunque somos creyentes y aunque somos hijos de Dios, no estamos exentos de esa realidad. De hecho, conozco algunos hermanos en la fe que han tenido que enfrentar en carne propia esta situación o en la vida de algunos miembros de su familia. Precisamente hace una semana atrás que me enteré de un joven muy consagrado al Señor, 21 años de edad, se contagió con el virus, perdió la batalla y murió. Es una realidad que no es ajena a nosotros, aun cuando somos creyentes, aun cuando somos cristianos. Muchos hermanos y amigos que conocemos han perdido seres queridos, han perdido sus trabajos, han sido contagiados con el virus y han vivido momentos angustiosos en sus vidas y en sus familias.
De tal manera, pues, mis amados hermanos, que a todos nos toca en alguna forma enfrentar esta pandemia y enfrentar nuestras propias pandemias en nuestras vidas y en nuestros hogares. Mis hermanos, estos días son días iniguales porque entonces no solo estamos enfrentándonos a la pandemia del coronavirus, sino que cada uno de nosotros se enfrenta a sus propias pandemias en nuestras propias vidas. Y también tenemos que decir de que cuando nos enfrentamos a las pandemias de nuestras vidas, las dificultades de nuestras vidas mientras peregrinamos en este mundo, sabemos que los seres humanos se enfrentan a las pandemias de la vida y están constantemente buscando la esperanza. La búsqueda de la esperanza, mis hermanos, en momentos como estos que estamos viviendo es una prioridad. ¿Por qué? Porque la esperanza, mis hermanos, es la seguridad de que pase lo que pase, todo estará bien. Por eso hay una búsqueda constante de la esperanza en tiempos dificultosos como estos que estamos viviendo. Pero es muy importante que evitemos el error que muchos cometen en esa búsqueda de la esperanza, mis hermanos. Debemos evitar este error. Muchas de las personas terminan poniendo su esperanza en las probabilidades. Ponen su esperanza en las probabilidades. Es decir, por ejemplo, con respecto a la pandemia del coronavirus, alguien podría decir que tengo esperanza porque existe la probabilidad de que la enfermedad no sea mortal para mí, porque solo es mortal para personas de edad avanzada. Alguien más podría decir, tengo esperanza porque la enfermedad del coronavirus no es mortal para mí, porque solamente es mortal para personas que padecen de alguna condición médica previa. Pero mis amados hermanos, ustedes han escuchado que el virus ha matado personas jóvenes y en buena salud. En esta búsqueda de la esperanza, poniendo la esperanza en las probabilidades, muy probablemente alguien podría decir en medio de sus dificultades, tengo esperanza porque no importa las pruebas que tenga que enfrentar en la vida, estoy seguro de que en medio de la dificultad, mi familia y mis amigos siempre estarán conmigo. Mis estimados hermanos, no podemos estar seguros de eso. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en su carta, le dice estas palabras estando en la cárcel. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, lo dejaron solo. Es decir, con esas palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda lo equivocado que puede ser poner nuestra esperanza en las probabilidades. No es seguro poner nuestra esperanza en las probabilidades, porque una probabilidad es algo que puede ocurrir o pueda que no ocurra. Una probabilidad nos está diciendo a nosotros que puede irnos bien, pero a la misma vez podría irnos mal. No estamos seguros. Solo es una probabilidad. Y debemos nosotros saber distinguir eso. Cuando ponemos nuestra esperanza en las probabilidades, nos volvemos como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las tempestades, cuando vino el viento y las tormentas, golpearon duramente la casa y la casa se derribó y fue grande su ruina, dice. Así son todos aquellos que ponen su esperanza en las probabilidades. Así que jamás debemos de poner nuestra esperanza en las probabilidades. Pero con todo esto, mis queridos hermanos, no quiero decir que no haya esperanza. Por supuesto que hay esperanza, por supuesto que tenemos esperanza. Claro que sí hay esperanza. Sí hay esperanza para todo aquel que cree, para todo aquel que la busca. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 versículo 27 que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. En medio de la dificultad y en medio de las pandemias de la vida, aún de la pandemia del coronavirus,
Cristo es nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo declara en ese versículo que les acabo de leer que esa esperanza es para todos aquellos que creen. Nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza está en Dios. Ahora bien, esa esperanza, mis amados hermanos, no significa que las cosas siempre van a salir como nosotros queremos que salgan. Que yo tenga mi esperanza puesta en Dios no significa que yo no me voy a enfermar. Tener puesta mi esperanza en Dios tampoco significa de que si me enfermo Dios me va a sanar. Poner mi esperanza en Cristo y en Dios no significa que si me enfermo yo no voy a morir. No significa nada de eso. A ninguna de esas cosas se refiere la esperanza de los creyentes. Y saben una cosa, mis hermanos, hay una muy buena noticia para nosotros, porque la esperanza que hallamos en Dios aún es mejor que todas esas cosas. En realidad, la esperanza que hallamos en Dios es mejor que la salud. La esperanza que hallamos en Dios es mejor que la sanidad de cualquier enfermedad. La esperanza que hallamos en Dios es mejor que la vida misma. La esperanza que hallamos en Dios es mejor que encontrar un buen trabajo. La esperanza que hallamos en Dios es mejor que todo el dinero que necesitamos para solventar todas nuestras necesidades. Esa esperanza pues es mejor que la salud, es mejor que la sanidad y es mejor que la vida. Y nuestra esperanza, mis amados hermanos, como hijos de Dios, nuestra esperanza es mejor que la salud y es mejor que la vida misma, porque nuestra esperanza, la esperanza que hallamos en Dios, consiste en que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos y con Él estaremos para siempre. Esperanza gloriosa para el pueblo de Dios. Esa esperanza fue la que alentó al apóstol Pablo en medio de todas las tribulaciones que tuvo que enfrentar mientras Dios cumplía el propósito para su vida. Esa fue la esperanza que lo sostuvo en medio de las persecuciones, en medio de los azotes y de las enfermedades, de los naufragios y del abandono de aquellas personas a las que él amaba, de las cárceles, y aún fue la esperanza que lo alentó para enfrentar su propia muerte. Esa fue la esperanza que predicó, esa fue la esperanza que enseñó y esa es la esperanza que escribió para todos nosotros que viviríamos siglos después del apóstol Pablo. Así es que él escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 10 y 11 estas maravillosas palabras. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Reafirmemos esto, mis queridos hermanos. La esperanza que hallamos en Dios es mejor que el dinero, es mejor que la salud, es mejor que la sanidad y es mejor que la vida, porque la esperanza que hallamos en Dios descansa en la verdad de que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos y con Él estaremos para siempre. En la vida o en la muerte estaremos siempre gloriosamente con Dios. Esa es nuestra esperanza en medio de las pandemias de la vida. Pero ahora bien, alguien podría preguntar, ¿cómo es esto posible? Es decir, ¿cómo podré, ya sea que viva o que muera, estar siempre con Dios si no he vivido una vida de perfecta obediencia al amor y a los mandamientos de Dios? ¿Cómo puede ser? Mis queridos hermanos, antes de que nosotros nos hagamos esa pregunta, Dios ya tiene una respuesta para nosotros. Y la respuesta la hallamos aquí mismo en este texto que hemos leído, en el versículo 10. Noten cómo el apóstol Pablo lo dice. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. ¿Lo notaron? Bien, la promesa es que sea que vivamos o sea que muramos, viviremos para siempre con Cristo. Si se fijan, esa promesa está precedida por aquello que la hace posible y que Pablo expresa con esta frase. Cristo murió por nosotros para que, y luego viene la promesa.
De manera pues que es la muerte de Cristo lo que hace posible la promesa de que en la vida o en la muerte somos de Cristo y estaremos siempre con Cristo. Por mis propios méritos o por mis propias obras es imposible abrazar esa promesa y obtener esperanza. Lo único que hace posible esa promesa es el hecho de que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados en la cruz del Calvario. No es mi perfección lo que me da la esperanza y la promesa de que en la vida o en la muerte estaré con Cristo. No es mi perfección, es la perfección de Cristo, ofrecida en sacrificio en la cruz para obtener el perdón de nuestros pecados. Así que el fundamento de esta esperanza pues es fuerte. Es firme porque no depende de sangre y no depende de carne, sino del poder, del amor y de la gracia de Dios. Quisiera yo, mis amados hermanos, que en este día cada uno de nosotros, en medio de esta pandemia y en medio de las pandemias personales de nuestra vida, podamos abrazar esta esperanza que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos y con Él estaremos para siempre. Pero alguien más podría preguntar, mis hermanos, ¿es esta esperanza solo para el futuro o es también para nuestro presente? Porque recuerden que el texto dice que estaremos con Cristo cuando Él regrese. Podríamos ser criticados, mis hermanos, si proclamamos una esperanza que está en el futuro y que no tiene nada que ver con nuestro tiempo presente. Pero en el pasaje que hemos leído, en este pasaje que estamos estudiando, encontramos una interesante respuesta a la pregunta de si esta esperanza es solo para el futuro o si es también para el presente. Leamos nuevamente el texto que hemos leído, pero haremos mayor énfasis en el versículo 11. Comenzamos con el versículo 10. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Verso 11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. ¿Lo notaron, mis hermanos? En el versículo 10, Pablo declara la esperanza firme de que en la vida o en la muerte siempre estaremos con Cristo cuando Él regrese. Pero luego, en el versículo 11, Pablo hace una aplicación de esa esperanza futura a nuestro tiempo presente. Y el apóstol entonces añade estas palabras. Así que aliéntense ahora, edifíquense ahora unos a otros. Es decir, anímense y dense fuerzas unos a otros por medio de esta esperanza que tienen en Dios. Lo que todo eso quiere decir, mis hermanos, es que la esperanza consiste en que ya sea que vivamos o que muramos, estaremos con Cristo para siempre. Pero esa esperanza nos alienta ahora. Esa esperanza nos da fuerzas ahora. En otras palabras, esa esperanza del futuro es poder para nuestros corazones hoy. Esa esperanza, mis hermanos, es la esperanza que hace que aquellas personas que tienen muchos problemas no tomen la decisión de suicidarse. Esa esperanza hace que hoy los creyentes podamos seguir adelante en esta vida llenos de paz, llenos de gozo en medio de las tormentas y de las pandemias que enfrentamos en nuestra vida. Esa esperanza es la que nos libera del temor y de la codicia, no mañana, sino hoy. Hermanos, esa esperanza nos capacita hoy para amar a Dios con todo nuestro corazón y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y para estar dispuestos de sacrificar todo aquello a lo que somos llamados a sacrificar. Tener la esperanza de un futuro hermoso y maravilloso con Cristo hace que nuestro presente se vuelva dulce y fructífero. Tenemos esperanza, mis hermanos. Esta escritura entonces nos está revelando a un Dios que no solamente está interesado en tu futuro. Esta escritura nos está revelando a un Dios que también está interesado en tu presente.
Nuestro Dios, mis hermanos, no es un Dios solamente del pasado y del futuro. Nuestro Dios es un Dios del presente, del ahora, del hoy. Así lo declara él mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor declara: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Tenemos un Dios que se preocupa por nuestro presente, por nuestra situación actual. Él es el Dios de hoy. Tenemos esperanza en un futuro, pero también tenemos esperanza en Él ahora. Y esa esperanza, mis hermanos, nos da gozo, nos da paz y nos hace estar seguros de que pase lo que pase, todo estará bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo, hermanos. Ya han pasado aproximadamente un poco más de 3 años desde aquella ocasión cuando tuve la oportunidad de pasar por la casa de una hermana y despedirme de ella, puesto que hacía unos días atrás que fue desahuciada por los médicos debido a un cáncer que estaba acabando con todo su cuerpo y poco a poco estaba quitando su vida. Jamás creo que pueda olvidar sus últimas palabras, esas palabras con las que en medio de su dolor se dirigió hacia mí. Ella me miró con mucha paz en su rostro, desfigurado por el cáncer, y me dijo: gracias por todo, hermano Ezequiel. Saben, hermanos, ahora que recuerdo eso, no puedo dejar de pensar en lo que estamos hablando hoy. Esta hermana enfrentó su propia pandemia, pero lo hizo con ánimo, lo hizo con fuerzas y con paz hasta el último momento de su vida. Y pudo hacerlo porque había abrazado la esperanza gloriosa de que, sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos a Cristo y con Cristo estaremos para siempre. No importa qué pandemia venga a nuestras vidas, no importa qué pandemia azote nuestro mundo, no hay tribulación, no hay angustia, no hay persecución, no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro que pueda separarnos del amor del Señor. Antes bien, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por lo cual estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni el coronavirus podrá separarnos del amor de Dios que hemos hallado por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una esperanza gloriosa, mis amados hermanos, para hoy. Y por último, quizá alguien más podría preguntar: ¿tiene esta esperanza un fundamento sólido como para estar seguros de que no seremos defraudados? Porque suele pasar de que ponemos nuestras esperanzas en algo o en alguien y al final de cuentas terminamos engañados, defraudados. Piensen en lo que voy a decir por un momento para tratar de responder a esta pregunta de si esta esperanza gloriosa que tenemos en Dios es segura o no. En la Biblia, mis hermanos, se nos revela a un Dios que está constantemente haciendo y cumpliendo promesas para sus hijos. Desde el Antiguo Testamento vemos a Abraham y a su esposa Sara, que ya eran muy avanzados de edad y que además Sara era una mujer estéril. Pero a ellos Dios les prometió un hijo y Dios cumplió esa promesa. También les prometió que de ese hijo les daría una descendencia muy grande y enorme que habitaría toda la tierra. Y Dios
cumplió esa promesa. Estos descendientes, cuando estaban viviendo en Egipto como esclavos, Dios se manifestó y les prometió que les llevaría a una tierra donde fluiría leche y miel y donde ellos iban a prosperar grandemente. Y Dios cumplió esa promesa. Cuando el pueblo se asentó en la tierra prometida y hubo un tiempo de escasez y de mucha hambruna, Dios se le apareció al profeta Elías y le prometió que le daría de comer por medio de cuervos y de una mujer que era viuda. Y Dios cumplió también esa promesa. Y Dios le prometió al pueblo judío que enviaría un Mesías para salvar a su pueblo y traer salvación a toda la humanidad. Y Dios cumplió esa promesa. Y cuando Cristo anduvo caminando en medio de sus discípulos, les prometió que derramaría sobre ellos el Espíritu Santo para que pudiesen tener el poder y ser testigos en todo el mundo. Y Dios cumplió también esa promesa. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios que cumple sus promesas. Nuestro Dios es un Dios que no miente. Así que, si nos preguntan si nuestra esperanza tiene un fundamento sólido, la respuesta es que sí. Nuestra esperanza está firme porque es una esperanza que descansa en una promesa del Dios que cumple sus promesas. La promesa de vivir con Cristo para siempre la hizo Dios. Abrazar esa promesa nos da esperanza hoy. Y esa esperanza no puede morir porque aquel que hizo la promesa es poderoso para cumplirla. Tenemos esperanza en Dios, mis hermanos, porque quien prometió esa esperanza es un Dios que cumple sus promesas. Nuestra esperanza no sería segura si descansara en las fuerzas, en la vida de un ser humano, porque los seres humanos suelen romper sus promesas. Ustedes han escuchado las estadísticas de divorcios en los Estados Unidos. 5 de cada 10 parejas terminan divorciándose. Aquellas parejas que en cierta ocasión se hicieron la promesa de amarse incondicionalmente y permanecer juntos hasta que la muerte los separara. Pero en algún momento de sus vidas probablemente las cosas no salieron como ellos esperaban y entonces tomaron la decisión de echar por la borda aquellas promesas que se habían hecho y terminaron separándose y divorciándose. Así somos los seres humanos. Así que, como ustedes pueden ver, no podríamos sentirnos muy esperanzados si nuestra esperanza estuviese fundamentado en las fuerzas y en las convicciones de un ser humano imperfecto. Pero de Dios no podemos decir lo mismo, mis hermanos. Dios no es hombre para arrepentirse en lo que promete. Él no es como los seres humanos que mienten en lo que promete. De hecho, puedo decirles, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios que puede hacerlo todo, pero hay una cosa que Él no puede hacer y que no hará jamás. Dios no puede mentir. Lo que Dios ha prometido en su palabra, la esperanza gloriosa que hemos hallado en Cristo, es la esperanza que es verdad para nuestras vidas, porque el Dios que lo ha prometido es capaz para cumplirlo. No hay nada que Dios no pueda cumplir. Él cumple todo lo que promete. Así que, mis hermanos, si hemos hallado esperanza en la verdad de que estaremos siempre con Dios, sintámonos seguros, porque no seremos defraudados. ¿Y por qué no seremos defraudados? Porque el fundamento de esa esperanza es una promesa del Dios que cumple todas sus promesas. Mis amados hermanos, en medio de esta pandemia y en medio de las pandemias de la vida, podemos hallar esperanza. Esta es una esperanza que alienta y que da fuerzas hoy. Es una esperanza que tiene un fundamento sólido y es una esperanza que no nos defraudará. Abracemos esa esperanza en tiempos como estos y vivamos con gozo y paz mientras peregrinamos por este mundo.
¿Qué les parece si hacemos una oración? Padre Celestial, gracias te damos por la esperanza que nos has permitido encontrar en Cristo. Gracias porque Cristo es nuestra esperanza. Con gratitud nos acercamos a ti elevando nuestras oraciones. Abrazamos la esperanza, Señor, de que independientemente de las cosas que vayan a pasar, estamos seguros que te pertenecemos y que estaremos contigo para siempre. Dios, haz que tu esperanza en nuestras vidas florezca. Haz que tu esperanza en nuestras vidas crezca, Señor, y fructifique, para que podamos estar firmes en medio de las tormentas, en medio de las pandemias de nuestras vidas y en medio de esta pandemia que está azotando ahora nuestro mundo. Padre, trae esperanza a esta iglesia. Trae esperanza, Señor, a su cuerpo de líderes. Trae esperanza a su pastor. Que la esperanza, Señor, pueda fortalecerles, que la esperanza pueda alentarles en medio de la tristeza y el dolor que ahora están experimentando. Abrazamos tu esperanza, Señor, la esperanza que nos has dado en Cristo Jesús, y la abrazamos con gratitud. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén.